El 3 de mayo de 2025 trajo consigo una de las imágenes más comentadas de los últimos tiempos, y no por una exclusiva de esas que uno espera, sino por lo inesperado de la situación. En lugar de seguir la tradición de las entrevistas pregrabadas fuera del plató y luego presentarse en directo la semana siguiente, Ana María Aldón sorprendió a todos al sentarse directamente en el plató de viernes, rompiendo el guión habitual. Esto desató una serie de especulaciones y análisis, porque en el momento en que se sentó, parecía que el ambiente estaba dispuesto a explotar. Nadie esperaba que fuera tan directo ni tan revelador. Se presentó sin filtros, dispuesta a contar su versión y dar respuestas a las muchas incógnitas que la rodeaban. El programa comenzó con el esperable enfoque en la figura de Kiko Jiménez, quien había sido uno de los principales protagonistas de las semanas anteriores. Sin embargo, la aparición de Ángela Portero cambió la dinámica por completo. Con una mirada directa, Portero le dijo a Kiko lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir: déjate de mentiras, que aquí todos te conocemos gracias a Gloria Camila. Kiko intentaba mantener su versión, negando haber hablado sobre temas íntimos relacionados con ella, pero Ángela no se quedó callada. La confrontación fue breve, pero efectiva. Un golpe directo a su credibilidad que dejó claro quién llevaba la razón en esa conversación. Kiko intentaba salir del paso, pero sus palabras parecían vacías ante la contundencia de Ángela. Esta intervención destapó una tensión palpable, y fue solo el comienzo de una serie de declaraciones impactantes. Pero la verdadera bomba fue cuando Ana María Aldón comenzó a hablar. Durante su intervención, relató cómo su relación con Gloria Camila se había deteriorado. Aseguró que siempre había mantenido un respeto hacia ella, pero que las cosas habían cambiado cuando, según Ana María, Gloria Camila sacó a la palestra a su padre, Ortega Cano, en diversas ocasiones. Esto no pasó desapercibido. Ana María dejó claro que, en su opinión, fue la joven quien empezó a tocar temas delicados sobre su padre en público, algo que, para ella, no tenía justificación. De hecho, su relato estaba lleno de momentos que parecían confirmar sus sospechas sobre las intenciones de Gloria Camila. Cuando relató una conversación que había tenido con ella, Ana María citó unas palabras que resultaron ser cruciales: «Papá, esta no es mi familia». Estas palabras hicieron que muchos se preguntaran, ¿por qué se permitió que esa situación llegara tan lejos? ¿Por qué Ortega Cano no intervino? En la misma línea, Ana María relató que Ortega Cano no mostró ninguna reacción ante las tensiones familiares. A lo largo de la entrevista, se dejó entrever que su falta de intervención frente a las acusaciones de Gloria Camila dejó mucho que desear. Ana María insinuó que Ortega Cano se mostró indiferente y que, incluso, en situaciones que podían haberse solucionado con una conversación, él no hizo nada por mediar ni por defender a la madre de su hijo. La familia de Ortega Cano parecía mantener una actitud distante frente a los conflictos internos, sin entrar en el meollo de las discusiones. Otro punto que dejó al público con la boca abierta fue el tema del transporte. Ana María explicó que en varias ocasiones, para evitar a la prensa, optaban por viajar juntos en coche. Sin embargo, Gloria Camila prefería utilizar el AVE, lo que Ana María entendía perfectamente, ya que consideraba que el viaje era más rápido y cómodo. Pero lo que realmente llamó la atención fue el hecho de que Gloria Camila, en vez de viajar en coche con la familia, se hacía recoger por un chofer privado que ponía a su disposición Ortega Cano. Este detalle fue crucial, ya que evidenció que la relación entre las partes no estaba tan armoniosa como muchos pensaban. De hecho, el trasfondo de esta situación mostraba las diferencias cada vez más evidentes entre las dos mujeres y cómo esas diferencias comenzaron a reflejarse en los pequeños detalles del día a día. Al continuar con la entrevista, la tensión fue en aumento cuando Ana María abordó su relación con Ortega Cano. Fue entonces cuando, con una claridad sorprendente, relató cómo fue descubriendo poco a poco lo que consideraba un problema grave. Comenzó a ver señales que no cuadraban, actitudes que no encajaban en la imagen de pareja ideal que muchos tenían de ellos. La gota que colmó el vaso fue cuando se dio cuenta de que el problema con el alcohol de Ortega Cano no era algo aislado. Para ella, este problema era real y cada vez más evidente. El momento en que identificó la magnitud de la situación fue cuando comenzaron a vivir juntos, y fue en ese entonces cuando todo se desmoronó. Ana María explicó que vivía en Cádiz y Ortega Cano en Sevilla, por lo que no pasaban tanto tiempo juntos, lo que le dificultaba ver la realidad del problema. Sin embargo, al comenzar a convivir, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Cuando, finalmente, la situación llegó a su punto más crítico, un miembro de la familia de Ortega Cano le advirtió que se mudara a Madrid. Le dijeron que mudarse a Madrid era un paso necesario para alejar a Ortega Cano de su entorno habitual, el mismo entorno que, según ellos, no hacía más que empeorar la situación.
Le argumentaron que estar en la capital le daría un respiro, un alejamiento de las influencias externas que parecían estar influyendo de manera negativa en su comportamiento y en su vida personal. La idea era alejarlo de su círculo cercano, que, en opinión de quienes le aconsejaron, no hacía sino reforzar sus hábitos y problemas. A pesar de las razones lógicas y la preocupación genuina por el bienestar de Ortega, Ana María se encontraba en una encrucijada emocionalmente difícil. Aunque el consejo era bien intencionado y los motivos parecían claros, para ella, tomar esa decisión no era nada sencillo. Ana María relató que, a pesar de las buenas intenciones y los consejos que recibía de su entorno, ella se encontraba profundamente arraigada en su vida en Cádiz. Tenía allí su trabajo, su familia, su hogar, su círculo social y sus responsabilidades cotidianas que, aunque a veces la hacían sentir atrapada, también representaban su mundo. Había invertido mucho tiempo, esfuerzo y cariño en construir esa vida. Su trabajo la satisfacía, su familia la apoyaba, y su hogar, aunque modesto, era un lugar que le proporcionaba una sensación de estabilidad y paz. Despedirse de todo aquello, dejar atrás su vida en Cádiz, implicaba renunciar a muchas cosas que había construido con tanto esfuerzo. Era una decisión monumental, una que no podía tomarse a la ligera. Ana María no quería sentir que estaba escapando, no quería que el cambio de vida significara huir de sus problemas, sino más bien encontrar una solución definitiva, algo que le ofreciera un futuro mejor para todos. El dilema de mudarse a Madrid representaba más que solo un cambio de ciudad. Era enfrentarse a la idea de empezar de nuevo en un lugar donde no tenía los mismos apoyos, donde la vida sería completamente diferente, más expuesta y sin la red de seguridad emocional y social que tenía en Cádiz. Era una transición difícil, una que implicaba mucha incertidumbre. A pesar de que la oferta parecía ser una solución viable para ayudar a Ortega Cano, Ana María sentía que su vida en Cádiz tenía un valor que no podía simplemente dejar atrás. Se encontraba atrapada entre su deber de cuidar y apoyar a Ortega, y su deseo de mantener la estabilidad y la serenidad en su propia vida. A medida que la entrevista continuaba, las preguntas de los colaboradores y del público se volvían cada vez más incisivas, buscando llegar al fondo de la situación, entender realmente cómo había llegado a este punto tan complicado. Los momentos de tensión aumentaban conforme las preguntas se volvían más directas, más personales. Antonio Rossi, con su estilo característico y un tono directo, decidió no eludir la pregunta más difícil. Le preguntó a Ana María si alguna vez se había sentido maltratada en su relación. Era una cuestión que, sin duda, la hacía vulnerable, y todo el plató estaba atento a su respuesta. La pregunta parecía desafiarla a exponer sus emociones más profundas, a hablar de algo tan doloroso y privado. Ana María, consciente de la importancia de la pregunta, respondió de manera cautelosa, pero sin evadir la verdad. No negó los momentos buenos que había vivido, los momentos de amor, de compañerismo, de comprensión. Sin embargo, también reconoció que, a lo largo de su relación, había habido tiempos difíciles, momentos en los que las cosas no eran tan fáciles como parecían. Su respuesta no fue rotunda, pero sí sincera. Admitió que, aunque las cosas no siempre fueron malas, tampoco fueron siempre perfectas. Había pasado por momentos de frustración y dolor, por momentos en los que la situación se volvía insostenible, pero sin embargo, se mantenía en pie. El ambiente en el plató era palpable. El público, completamente absorto, observaba cada palabra, cada gesto, esperando una respuesta clara que resolviera todas las incógnitas. Los colaboradores seguían de cerca, haciendo preguntas, buscando pistas, tratando de entender la magnitud de la situación. Cada revelación de Ana María abría nuevas preguntas y profundizaba el misterio detrás de la relación. A medida que se desarrollaba la conversación, la tensión aumentaba, y la incertidumbre sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de las cámaras se hacía cada vez más evidente. No era solo una cuestión de vida personal, sino de un relato oculto que, lentamente, se iba desvelando ante la audiencia. Las revelaciones de Ana María rompían las expectativas de los espectadores, quienes no dejaban de estar pendientes de lo que podría decir a continuación. Lo más revelador de la entrevista, sin embargo, fue la forma en que Ana María comenzó a desvelar secretos que hasta ese momento habían permanecido guardados en su interior. Había cosas que nunca había contado, aspectos de su relación con Ortega Cano y con su familia que, por diversas razones, se habían mantenido en la sombra. Poco a poco, las tensiones familiares comenzaron a salir a la luz. Ana María habló sobre la falta de intervención de Ortega Cano en los momentos difíciles, como, en varias ocasiones, la situación había requerido una respuesta clara de su parte, pero él se había mantenido al margen, sin intervenir, sin mostrar una postura firme. Esta falta de acción por parte de Ortega Cano fue un tema recurrente durante la conversación. Según Ana María, él nunca tomó las riendas de la situación,
Nunca se involucró realmente en resolver los problemas que surgían, dejando que las tensiones se acumularan sin intentar calmarlas. Esta falta de liderazgo en la relación, para ella, había sido un factor determinante en el deterioro de su vínculo. Ana María no solo desveló la falta de intervención de Ortega Cano, sino que también relató las manipulaciones que, según ella, habían ocurrido detrás de las cámaras. Ciertas dinámicas familiares, comentarios subidos de tono y actitudes que dejaban mucho que desear salieron a la luz sin filtro. Ella relató cómo las tensiones no solo venían de la relación de pareja, sino también de la relación con la familia de Ortega Cano. En todo momento, se sintió como si estuviera atrapada en una dinámica de poder, una que no podía controlar y que, en muchos casos, la hacía sentir insignificante. Las manipulaciones familiares, las mentiras que se tejían detrás de su espalda, las expectativas poco realistas que la rodeaban, se fueron revelando de manera cruda. Ana María no se contuvo y expresó cómo, en muchos casos, la figura de Ortega Cano no era lo que el público pensaba. Aunque su imagen era la de un hombre fuerte, comprometido con su familia, ella describió una realidad completamente diferente. En su relato, mostró cómo las cosas eran más complicadas de lo que parecían, cómo las apariencias no coincidían con la verdad oculta detrás de las cámaras. Este relato sincero y sin adornos dejó claro que las familias, a veces, no son tan perfectas como las pintan. Las tensiones, las inseguridades y los problemas personales no siempre son evidentes para el público, pero cuando se desvelan, la verdad puede ser mucho más compleja y dolorosa de lo que muchos imaginarían. La situación que se plantea en esta narración es compleja y dolorosa, y se desarrolla en un contexto en el que la familia de Ortega Cano vuelve a hacer aparición en los medios de comunicación. El personaje principal, Ana María, se ve atrapada en un torbellino de tensiones familiares, emociones contradictorias y circunstancias que parecen salirse de su control. Al principio, el plan de mudarse a Madrid parecía ser una solución: alejar a Ortega Cano de su entorno, donde sus problemas con el alcohol y su pasado mediático lo habían mantenido en una constante batalla con sus propios demonios. Pero lo que en principio se presentaba como una oportunidad para alejarse del círculo vicioso en el que se encontraba, terminó siendo mucho más complicado y lleno de dificultades imprevistas. Ana María, al aceptar la propuesta de mudarse a Madrid, se enfrenta a la contradicción de abandonar su vida en Cádiz. Todo lo que conocía, su hogar, su trabajo, su familia, y la tranquilidad que le brindaba estar rodeada de su gente, quedaba atrás. Este movimiento hacia la capital no era una simple mudanza, era una huida, un sacrificio que implicaba dejar atrás lo que le era familiar para intentar salvar a una persona a la que amaba, aunque esta persona ya estaba atrapada en una espiral de autodestrucción. La idea de empezar de nuevo, de romper con su vida anterior, fue impulsada por un único objetivo: ayudar a Ortega, quien se encontraba en medio de una batalla personal con el alcohol y las consecuencias de sus errores pasados. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, se dio cuenta de que el plan no era tan sencillo como parecía. El entorno familiar de Ortega, a pesar de sus esfuerzos por ofrecer apoyo, parecía estar más dividido y confuso de lo que Ana María había imaginado. El peso de la situación recaía principalmente sobre ella, quien se encontraba sola en su esfuerzo por manejar la situación. La intervención de la familia de Ortega Cano, en especial de su hija Gloria Camila, parecía ser insuficiente para lidiar con los problemas que este hombre traía consigo. A pesar de la buena voluntad de los involucrados, las limitaciones eran evidentes. Gloria, con tan solo 17 años, no tenía el poder ni los medios suficientes para cambiar la situación de su padre. La fragilidad de la situación familiar se hacía más patente en cada conversación, en cada intento de intervención, pero la realidad era que Ana María, en última instancia, estaba sola para afrontar el peso de las decisiones que se tomaban. Los esfuerzos por cambiar el rumbo de la vida de Ortega no se limitaban a las acciones de la familia. La presión externa, alimentada por los medios de comunicación y el juicio público, no hacía más que intensificar la situación. Los juicios mediáticos, que se convirtieron en una constante, no solo afectaban a Ortega, sino que también arrastraban a su familia a un ciclo interminable de escándalos y comentarios. La atención de los medios parecía estar enfocada en cada paso que daba Ortega, lo que dificultaba aún más su proceso de recuperación. Ana María se encontraba atrapada entre el deseo de ayudar a la persona que amaba y la creciente frustración por no poder escapar de la mirada constante de los medios. A lo largo de este tiempo, Ana María comenzó a sentir que, más que un entorno de apoyo, su vida se estaba convirtiendo en un escenario de observación pública donde todo lo que hacía era juzgado y criticado. Uno de los aspectos más dolorosos de esta experiencia fue la forma en que se revivían los episodios más oscuros del pasado de Ortega. Los detalles de sus problemas con el alcohol y las consecuencias de su comportamiento eran constantemente sacados a la luz por personas ajenas a la situación, especialmente por una mujer que, según Ana María, no entendía el sufrimiento de Ortega ni la complejidad de la situación.
Cada vez que se hablaba de esos episodios, Ana María sentía que el pasado de Ortega se utilizaba como un arma, no solo para hacerle daño a él, sino también para empañar el esfuerzo de aquellos que intentaban ayudarlo. La acusación de que la culpa de todo recaía sobre la hija de Ortega, Gloria Camila, fue particularmente hiriente para Ana María. ¿Cómo puede ser que se le eche la culpa a una hija por lo que ha hecho su padre?, se preguntaba. Esta injusticia parecía ser la gota que colmaba el vaso, y las emociones de Ana María iban desde la incredulidad hasta la rabia. La carga de ser señalada por intentar ayudar, mientras se veía que se culpaba a su hija de manera injusta, parecía ser demasiado para soportar. A pesar de la carga emocional y mediática que se había acumulado a su alrededor, Ana María intentó mantener la calma y la determinación. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro aún más grande con la llegada de un hijo, y que debía dar un buen ejemplo. La idea de luchar por Ortega, de seguir apoyándolo en su proceso de recuperación, era lo que la mantenía en pie. Sin embargo, la presión y la constante exposición pública eran factores que, día tras día, minaban sus fuerzas. Cada mentira que circulaba, cada comentario malintencionado, cada vez que la situación parecía empeorar, la desbordaba más. La angustia de no poder controlar los factores externos que influían en su vida personal la llevaba a cuestionarse si realmente valía la pena seguir luchando en un contexto tan difícil. A medida que las semanas avanzaban, la situación de Ana María parecía volverse más compleja, más opresiva y menos manejable. La familia, que en teoría debía ser su pilar, la base sólida sobre la cual apoyarse en los momentos de duda y dificultad, se transformaba en un factor que solo exacerbaba el tormento emocional que vivía día tras día. El apoyo de sus seres cercanos, de aquellos que debían estar allí para ella, parecía ser siempre insuficiente. Las conversaciones con su familia no lograban calmar las inquietudes que la atormentaban, ni ofrecían las respuestas que tanto necesitaba para sobrellevar la enorme carga emocional que llevaba sobre sus hombros. El apoyo de Ortega también era limitado. A pesar de sus intentos por ser un buen compañero, Ortega estaba atrapado en sus propios demonios. Su enfermedad, su lucha interna contra el alcoholismo y los recuerdos dolorosos de su pasado parecían invadir todos los aspectos de su vida, haciendo que su presencia se sintiera más como una carga que como un refugio. Y aunque Ana María seguía comprometida a apoyarlo, a veces sentía que lo que le ofrecía no era suficiente para sacarlo de ese abismo en el que se encontraba. Esto la dejaba exhausta, emocionalmente drenada, sin la energía que requería para enfrentar los desafíos del día a día. La voracidad de los medios de comunicación, que se alimentaban de cada detalle de la vida de Ortega, y por ende, de la suya, era otro factor que contribuyó a su creciente desesperación. Cada paso que daban, cada gesto que hacían, era escrutado, analizado y condenado. Las noticias sobre su vida se convertían rápidamente en titulares sensacionalistas, y la opinión pública no tardaba en emitir juicios implacables, sin tener en cuenta las realidades que estaban detrás de las cámaras. Ana María, acostumbrada a mantener su vida privada en la sombra, se veía obligada a enfrentarse a un nivel de exposición que la desbordaba. La presión era tal que, en muchas ocasiones, se encontraba atrapada en un mar de rumores y especulaciones, sin poder defenderse de las mentiras que se tejían sobre su vida. Aunque Ana María intentaba desconectar de todo eso, la distancia emocional entre ella y Ortega parecía aumentar con el tiempo. Los fines de semana, en los que Ortega se quedaba en la finca mientras ella regresaba a su casa en Cádiz, se convertían en una especie de refugio temporal para ella. Sin embargo, en lugar de ofrecerle alivio, esos momentos de separación solo aumentaban la sensación de soledad y desconexión. Ana María sabía que el tiempo que pasaba alejada de Ortega no solo la distanciaba físicamente de él, sino que también ampliaba la brecha emocional entre los dos. Cada fin de semana que pasaba sin él era una constante recordatorio de lo que estaban atravesando. La quietud de esos días lejos de Ortega se transformaba en un espacio lleno de reflexión y angustia, en el que se preguntaba si realmente podía seguir soportando esa vida que se sentía cada vez más ajena a sus deseos y sueños. A pesar de sus esfuerzos por desconectar, por alejarse de la tormenta que la rodeaba, el tiempo y la distancia solo empeoraban las cosas. Cada vez que regresaba a la finca de Ortega, se encontraba con los mismos problemas, los mismos conflictos sin resolver y la misma incertidumbre sobre el futuro. El pasado de Ortega, con sus problemas de alcoholismo y las secuelas de sus errores, seguía pesando sobre él, y aunque él hacía intentos por mejorar, el proceso era lento y doloroso. Ana María se encontraba atrapada en una dualidad difícil de reconciliar. Su amor por Ortega la empujaba a seguir luchando, pero la desesperanza que sentía debido a la incapacidad de resolver los problemas que los atormentaban se iba volviendo cada vez más palpable. Mientras tanto, la situación con los medios y con la familia de Ortega seguía siendo una lucha constante. Cada vez que creía que las aguas se calmaban, algo nuevo surgía. Los rumores volvían a la superficie, y las acusaciones infundadas comenzaban nuevamente a circular por la prensa.
Los juicios públicos sobre Ortega, y sobre ella misma, no solo afectaban su bienestar emocional, sino que también dañaban a su hija. Ana María se encontraba cada vez más atrapada en una red de circunstancias fuera de su control. No solo se trataba de los desafíos personales que enfrentaba con Ortega, sino de las presiones externas que no dejaban de acumularse sobre sus hombros. Su hija, quien siempre había sido su mayor apoyo, ahora se veía envuelta en el torbellino mediático. La joven también tenía que soportar las opiniones y críticas del público, algo que Ana María no podía soportar. La idea de que su hija fuera arrastrada a todo este caos, sin poder protegerla adecuadamente, era una fuente constante de angustia. La sensación de estar atrapada, sin salida, se hizo más evidente con el paso de los días. Las decisiones que había tomado, las que en su momento parecían ser lo correcto, ya no se sentían tan claras. Su sacrificio por Ortega, el dejar atrás su vida en Cádiz y mudarse para apoyarlo, parecía haberla llevado a un callejón sin salida. A pesar de los sacrificios personales y familiares, la situación no mejoraba. Las promesas de cambio, de un futuro diferente, se desvanecían en la rutina diaria de incertidumbre y desilusión. A veces, Ana María se encontraba preguntándose si, en algún momento, su vida volvería a ser suya. Si alguna vez podría encontrar una forma de equilibrar su amor por Ortega con la presión externa que sentía sobre sus hombros. A lo largo de esos días oscuros, Ana María también se cuestionaba sobre su propia fuerza. En su mente, las dudas no tardaban en aparecer. ¿Hasta cuándo voy a poder soportar esto?, se preguntaba. ¿Qué más puedo hacer para cambiar las cosas? Cada vez que pensaba en lo que estaba viviendo, las respuestas se desvanecían, como si todo lo que intentaba fuera en vano. En esos momentos de desesperación, no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría la paz. Aunque la familia y los medios jugaban su parte en la historia, la verdadera batalla, la que realmente la desgastaba, era la que libraba sola, en silencio, todos los días. La lucha no solo era contra las circunstancias, sino también contra ella misma, contra sus propios temores y la sensación de que todo lo que hacía, aunque fuera con la mejor de las intenciones, no lograba cambiar la dirección de su vida.